Bueno, cuando me enteré de la idea de hacer esta presentación aquí en el Torno del Vive Latino, para mí era lo más lógico que este libro fuera presentado aquí, porque puede ser hasta un asunto de justicia poética, si lo queremos poner, porque en esta misma recta donde nos encontramos, donde está plantado este escenario en esta ocasión, Cerati tocó. Gustavo tocó como colaboración con Super XP en un escenario que existía justo aquí. Ese día la gente estaba lloviendo igual que el día de hoy y de repente la gente volteó hacia esos palcos que están ahí arriba y se dio cuenta que estaba Gustavo viendo una banda. La gente se volvió loca, minutos después Gustavo subió a un escenario y era plantarse justo a esta altura, hacia allá, la recta estaba totalmente llena de gente aplaudiendo a Gustavo. Acabando eso, corrió desde este lugar por la parte de atrás hasta el escenario principal y ese día colaboró con los Pericos. Era la primera vez que Gustavo estaba en un video latino. Tiempo después, para el 2007, me lo volví a encontrar justo en este lugar, viendo a los Magic Numbers. Los Magic Numbers hacían su presentación y Gustavo estuvo todo el tiempo viendo arriba el escenario y estuvimos platicando de N cantidad de cosas y una de ellas fue: te toca el rato, estás nervioso. Me dijo, siempre me pone nervioso ese tipo de lugares. Que fue el mismo lugar donde esa noche tocó, el único Vive Latino donde tocó como solista y donde meses después, para el cierre del año, junto con Tweety, estuvo tocando y diciendo, aquí está Soda Stereo una vez más. Es un lugar que recibió el cariño de la gente hacia Gustavo, es un lugar que vivió la música de Gustavo y es importante que hoy sea un lugar donde la letra de Gustavo, la palabra de Gustavo sea presentada y sea platicada a los demás y sea compartida. Yo creo que es uno de los asuntos, tener a alguien tan cercano como Tweety, alguien que lo vivía en la intimidad, que lo vivía en el momento creativo, que lo vivía en el momento de enojos, que lo vivía en el momento donde Gustavo decía, paremos todo porque tengo hambre, o de plano se aguantaba el hambre y seguía trabajando. Es realmente un honor que una vez más la palabra y la música de Gustavo suene desde esta recta y desde este foro solo. Tweety, por favor. Bueno, ante nada, gracias por la invitación. Es muy emocionante estar acá. En México tiene para mí una importancia en mi carrera muy grande. Las giras más grandes de mi vida las hice en México con Soda. He pasado muchos meses dando vueltas por este bello país. Me parece el público más abierto, más receptivo y más bueno de la habla hispana. Los argentinos tendríamos que aprender mucho de la amabilidad mexicana y de la apertura de cabeza de ustedes, eso pidíamos. El libro, yo al principio tenía como un poco de miedo, se lo dijo Maitena, de leerlo, de encontrarme con cosas que no sean exactas o que sean malos entendidos, o no sé, me daba un poco de cosa. Y después, a medida que lo empecé a leer, ya al tercio del libro entendí cómo venía la onda. Era como releerlo a Gustavo, leerle la mente un poco, releer algunas notas que yo ya había leído, otras que yo no sabía, enterarme de cosas que yo no sabía también. Y lo lindo que tiene el libro es que tanto el libro como la música son cosas que quedan para siempre y permiten que que la gente sea eterna, esté o no físicamente con nosotros. Entonces, no me gustan las comparaciones, pero el libro sería como un disco, una especie de disco gráfico o lírico o una guía para conocer la vida y la obra de este genio que es Gustavo. O sea, para mí es eso. Yo voy a confesar algo más también, y es que yo recibí un mensaje de Tweety, la confesión va a ser cara a cara porque no te lo había dicho Tweety, donde me decía que bueno, que al principio tenía resquemores con el libro, pero que finalmente le había gustado. Y para mí uno de los objetivos más grandes era poder acercarle a sus amigos a Gustavo. Y estuve como 4 días, me acuerdo, releyendo el mensaje de Tweety, llorando. Y no podía responderlo. Porque no digo, ¡ay, se logró! Era como,
y tardé muchísimo responderte ese mensaje porque me causó muchísima emoción, era decir, porque para mí era una incógnita saber si podía llegar a sentirse eso o no. Y me gustaría aprovechar que estás acá porque quiero preguntarte mil cosas. ¿Qué fue Volumen 2. ¿Qué fue lo que descubriste de Gustavo a través de estas entrevistas compiladas de este libro que no hayas descubierto estando con él? Y detalles, cositas. Quizás cuando terminas el libro y ves la suma de cosas que lees y de reportajes y de notas, dices, uff, qué groso que es este tipo. A mí, claro, mucho quizás no me tendría que asombrar, pero me sigue asombrando. Yo llevo escuchando los discos y las conversaciones son odiosas, pero aparte de extrañar al tipo, a mi amigo, extraño al músico. Yo aparte de ser su amigo, soy su fan, y su admirador y su discípulo en un punto, ¿no? Para mí me enseñó mucho. Me refugió en un momento de mi vida cuando hicimos Ahí Vamos, creo que el peor momento de mi vida, me sacó de ahí, me rescató. Y nada, para mí es muy difícil hablar de él sin emocionarme. Hablar más de 3-4 minutos de Gustavo es peligroso para mí. Caigo en una profunda emoción. Entonces, el libro no era un libro como para que yo me lo lea de golpe, porque tenía que parar por momentos. Me hizo también recordar cosas que me había olvidado. Me hizo descubrir alguna que otra cosa que no conocía de él. Y nada, yo qué sé, está bueno tener el libro, tener los discos y quizás un domingo te haces una panzada de todo, ¿no? De leer el libro y escuchar alguna parte específica, y está bueno ir acompañándolo así, ¿no? Es como una nueva forma de leer libros. Lo extraño un montón. Me parece que la escena de música, sobre todo de rock latina, tiene un gran agujero. Creo que estamos con un gran interrogante, no sé, ¿y ahora qué? ¿Y ahora quién? Fue muy inesperado todo, y no sé, creo que para nuestra generación Gustavo va a ser como el Gardel, va a ser Carlos Gardel de este siglo, como lo fue Gardel del siglo pasado. Va a quedar así como una cosa, prácticamente el inventor de un estilo de música, de un estilo de vida, te diría. Yo creo que las futuras generaciones lo van a redescubrir, los hijos de nuestros hijos lo van a redescubrir como Gardel, como Agustín Lara, como un tipo que hay un antes y un después, ¿no? Como tipos que marcaron generaciones. Yo produzco discos y me encuentro con músicos de toda Latinoamérica que me dicen, yo empecé a tocar por Cerati, yo soy guitarrista por Cerati, yo descubrí el rock en español por Cerati, y pasan los años y todavía aparece gente joven que me dice eso, y ya al principio me parecía como wow, pero ya ahora me parece natural. Me parece que si sos músico y sos un poquito melómano y te gusta investigar, no podés obviarlo, ¿no? Incluso me encuentro con gente de otros palos, el palo del metal, por ejemplo, que se sacan el sombrero, o del hip hop, que cuando hablas de Cerati todo es como, ¡epa! Sí, es como el único donde nadie critica mal, sino que critica bien, como hay un respeto que se gana con la música, no se gana con otra cosa. Yo creo que la música habla por sí sola. Bueno, yo quisiera, me quedo pensando en lo que dice Tweety. Quisiera preguntarle algo a Tweety, pero también quisiera preguntarle algo a Maitena, que ya te lo he preguntado en Guadalajara. Esta sensación de haber podido acceder al archivo de Gustavo, a este mundo que él tenía, que él coleccionaba con mucha pasión, ¿a dónde te llevó? ¿Qué encontraste?
Platícanos un poquito de esa experiencia en particular. Encontré a un hombre que con un talento extraordinario, que es lo que sabía, con una sensibilidad extraordinaria que también sabía, con un humor sin igual, porque me encontraba también escribiendo, grabando cosas y iba entre llanto, emoción y de repente un chiste inesperado que enseguida y pasaba así. Pero fundamentalmente hay algo que rescato mucho, que forma parte de uno de los capítulos que está como separado, que es el número 5, donde me parece que es la síntesis de mucho de lo que tiene que ver el trabajo de Gustavo, por lo menos de lo que yo me acerqué, que es el esfuerzo. El enorme esfuerzo que significa hacer un disco para él y trabajarlo, y lo incansable que fue hacer cada uno de sus discos. Entonces ahí cuando yo descubro al artista que en vez de no sé, a ver, Gustavo es con un carisma sin igual, un guitarrista sin igual, un cantante sin igual, y en vez de dormir en el talento nato, directamente decía que su talento en unas entrevistas decía, mi talento en realidad es el esfuerzo. Si yo tengo que destacar algo de mí, es el esfuerzo que le puse a las cosas. Y eso me parece que para mí sí fue una enseñanza enorme y un descubrimiento también enorme, porque uno piensa que, bueno, con todo ese talento ya, uno te pasan las cosas como naturalmente, y había mucho más que eso, y había un gran compromiso en cada uno de sus discos también por dar lo mejor. Eso me llamó profundamente la atención, lo que hizo que valore aún más cada uno de los discos. Era, ok, si en Colores Santos 10, si en Dínamo di 10, bueno, ¿qué voy después? ¿Qué hago después que no di? ¿Qué puedo dar más? No sé, muy generoso, desde ese lugar como un talento generoso gracias a su esfuerzo. Eso fue lo que